Hola a todos, agradecemos vuestra asistencia al webinar de hoy. En vuestras pantallas tenéis una opción de preguntas. Por favor, escribid si se oye y se ve bien. Mi nombre es Luis Nieto, y seré el moderador de este webinar, que tendrá una duración de aproximadamente 1 hora, con preguntas incluidas. El presentador será Daniel Piret, director de ITM Platform. El webinar surge tras la creación del ebook 7 formas de resistencia a la adopción de una herramienta PPM, una guía práctica para organizaciones acerca de cómo gestionar la resistencia al cambio a la hora de adoptar una herramienta de administración de portafolio de proyectos. Al final de este webinar habrá una ronda de preguntas. Os animo a que compartáis todas las dudas que tengáis durante la exposición, de forma que tengamos todas al comienzo de la ronda de participaciones. Sin más, le cedo la palabra a Daniel. Hola, buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo de dónde os encontréis, en qué parte del mundo. Como decía Luis, tenéis un panel. Si podéis decirnos, por favor, en el chat o en el panel si se escucha bien, pues nos hacéis un favor, así sabemos que estamos hablando con sentido. También, como mencionaba Luis, surge un poco tras la creación del ebook, de las 7 formas de resistencia, que seguramente ya conozcáis algunos de vosotros, ¿no? Pero lo verdaderamente importante aquí seguramente sea un poco más la experiencia que estamos teniendo y que hemos tenido con muchos de vosotros, ¿no? Y con muchos clientes que están montando, digamos, su PMO o su herramienta PPM o sus procesos de gestión de proyectos. Y en este caso lo que vemos es que hay un factor común en prácticamente todas las organizaciones, y es la resistencia de las personas. En este sentido, lo que también vemos es que en la mayor parte de los casos, en las organizaciones, todos los patrones son los mismos, y normalmente las resistencias suelen también atender a unos mismos criterios o a unas mismas razones. Entonces, lo que vamos a intentar hacer aquí es compartir con vosotros las experiencias que hemos tenido con otros clientes y cómo vemos o cómo pensamos que estas se pueden solucionar, o cómo hemos experimentado que se solucionan. Entonces, como os decíamos en el panel de preguntas, si sois tan amables, se llama preguntas, pero debería ser comentarios. También nos gustaría que participarais y que expusierais cuáles son vuestras experiencias en este sentido, ¿no? Como sabéis, ya tenemos otros webinarios que hemos dado y que quizá repitamos sobre implantación de PPM. Este no es sobre implantación de PPM, sino sobre un aspecto particular pero fundamental dentro de este. Entonces, como veis en el índice de contenidos, si soy capaz de hacer pasar la pantallita, que parece que no, vamos a ver si lo doy aquí otra vez. Aquí y aquí. Muy bien, ahora sí. Como veis bueno, pues ahora me he pasado aquí. Como veis en el índice de contenidos, la mayor parte se la lleva la resistencia de las personas. Entonces vamos a analizar primero por qué PPM, o sea, entender, salir un poco de las bases. Cuando digo PPM entiendo que todos sabemos que estamos hablando de gestión de proyectos, portfolio y programas, ¿no? ¿Qué riesgos tienen en la adopción? Vamos a ver un poquito de la indefinición organizativa, que es cómo afecta a la implantación de una herramienta de gestión de proyectos. Pero como veréis, la mayor parte de las veces que hablamos de la implantación de una herramienta de gestión de proyectos, no estamos en realidad hablando de la herramienta, estaremos hablando de la implantación de una PMO y de gestión de proyectos, porque las tres cosas van de la mano, como veremos, ¿no? Como he anunciado antes, la mayor parte del webinario estaremos hablando de la resistencia de las personas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues como veis, esto se lleva como 10 páginas, ¿no? Y después, pues algunas guías o algunos consejos de un buen plan de adopción. Entonces, vamos a seguir adelante y vamos a ver el por qué adoptar un software PPM, que al final dices, eh, quizá esto no hiciera falta, pero en realidad sí lo tenemos que tener presente, porque como veréis, el tener claro por qué adoptamos una herramienta de gestión de proyectos y de portafolio, es importante tenerlo claro a la hora de explicarlo, que es una de las fases fundamentales a la hora de vencer la resistencia de las personas. Cuando decimos por qué PPM, esto ya lo sabemos todos, hablamos de planificación, de coordinación, seguimiento y control de proyectos, pues que aprovechen bien los recursos limitados que tenemos.
¿Cuáles son las ventajas, digamos? Que como ya nos las sabemos todos, voy a pasar rápido por ellas, pero tendremos que tenerlas en mente y os invito a que durante el proceso que vamos a pasar en el webinario de hoy, las tratéis de proyectar sobre aquellas personas o con grupos de personas que estén ofreciendo resistencia a vuestras organizaciones, ¿no? Entonces, una de las explicaciones de por qué gestión de proyectos y portfolio es bueno, pues es porque, claro, tienes un lugar para el trabajo colaborativo entre equipos. Además, pues ofrece un sistema de información agregada para la toma de decisiones que tiene mucho que ver, además, con la reducción de los proyectos no estratégicos. Esto es uno de mis deportes favoritos, en realidad, ¿no? Matar proyectos que no están aportando como se supone que tenían que aportar. Por una parte, no aprobarlos al principio, si vemos que no aportan suficiente valor, y después reducir a aquellos que, estando en marcha, no están aportando el valor que se esperaba de ellos. Esto afecta muy directamente a la mayor parte de los integrantes o de aquellos que tienen que formar parte de una gestión de una herramienta de gestión de proyectos, ¿no? El ahorro del trabajo administrativo y la automatización en la recogida de datos, que tiene mucho que ver con el siguiente punto, que es disminución de los tiempos de entrega de proyectos. Entonces, bueno, de estas, y hay muchas otras razones, pero he querido destacar aquellas que después podremos utilizar de una forma bastante sólida, digamos, con aquellos colectivos que pueden estar resistiéndose a la adopción de una herramienta, ¿no? Entonces, los dos riesgos que vemos fundamentalmente son, por una parte, como ya hemos hablado, la indefinición organizativa, es decir, no tenemos suficientemente claro cuáles son los papeles, como veis es una sección completa, y después veremos la resistencia de las personas, que quizás sea el protagonista, ¿no? Y antes de ello, pues los planes paliativos, pues lógicamente son diseñar una buena organización y reducir al máximo por la resistencia natural de las personas, que lo veremos un poco más a fondo. Antes de seguir, sí que me gustaría que, puesto que ya hemos iniciado un poco, pues que nos conozcamos un poquito más, ¿no? Entonces, para conocernos, pues me gustaría que subiéramos o tuviéramos una idea de cuáles son los perfiles profesionales y qué grado de implantación estamos teniendo dentro de las organizaciones de los presentes ahora mismo. Voy a lanzar una encuesta que creo que estáis viendo ahora mismo en vuestras pantallas. Entonces, os pediría que votarais. Aquí es un voto por cada una de ellas. Entonces, en el primer caso es qué perfil profesional representáis, o sea, es decir, ahora mismo cuál es el papel que tenéis, si sois responsable de la PMO o sois analistas dentro de la PMO, es decir, no necesariamente el responsable, pero sí, digamos, integrante de una PMO. Eso ya quiere decir que hay una PMO funcionando. Si uno es project manager, si es directivo, no necesariamente vinculado con la PMO o cualquier otro, ¿no? Y después, un poco, cuál es el grado de implantación de PPM que tenéis. Es decir, si ya lo tenéis, si tenéis implementado ITM Platform, pues por eso estáis aquí, además nos conocéis, pues muy bien. Si tenéis cualquier otro software implementado, si planificáis tener una herramienta, digamos, durante este año, o sea, es decir, a corto plazo, por decirlo, o no tenéis planificado implantar una herramienta, por lo que entenderíamos que probablemente lo que suceda es que, bueno, pues os interesa la gestión de proyectos, ¿no? Voy a darle 30 segundos, bueno, menos, le voy a dar 10 segundos más para que terminéis de responder, que ya creo que más o menos estáis todos. Bueno, pues voy a compartir con vosotros los resultados. Creo que aquí se pueden compartir fácilmente. Vale. Espero que los estéis viendo. Sí, según esto sí. Entonces, como veis, la mayor parte sois project manager y esto no sabéis la alegría que me da, en realidad, porque lo que quiere decir es que estáis muy interesados en una implantación exitosa de una herramienta de gestión de proyectos. Esto es una noticia excelente y además, como veremos después, no es lo más frecuente, ¿no? Hay una parte significativa de directivos que no tienen que ver necesariamente con la gestión de proyectos, responsables de PMO un 11%, con el mismo grado o misma proporción que otros, ¿no? Y en cuanto al grado de implantación de PPM, la mayor parte, que también me da mucha alegría esto, tenéis otro PPM, que no es ITM Platform implantado. El 21% de vosotros tiene ITM Platform, muy similar, esto es muy parejo en realidad. Creo que he dicho el 27, era el 37.
planificas tener una herramienta en 2020 al 32%, es mucho, excelente, y no tenéis a corto plazo, pues también un 11%. Bueno, yo creo que esto nos da una foto de la audiencia y además es una foto inesperada. Yo francamente esperaría más responsables de PMOs y directivos que Project Manager. Y bueno, quizá el grado de implantación de PPM es el que me esperaba, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir adelante. Voy a parar los resultados de aquí, voy a cerrar la opción y vamos a seguir adelante con la... De nuevo, no sé cómo va a hacer funcionar esto. Aquí. Vale, vamos a ir con la indefinición organizativa. ¿Qué es esto de indefinición organizativa? Bueno, pues significa aquellas partes que corresponden al dibujo de los procesos de la organización que deben de estar ya puestos antes de empezar a implantar PPM. Entonces, cuando aquí decimos 9 mínimos obligatorios, esto para los que hayáis asistido a otros webinarios con nosotros, os resultará bastante familiar, en el sentido de que hemos hablado con extensión de ello. Por cierto, en el panel de preguntas y respuestas también estaría muy bien que pusierais si os gustaría volver a ver este webinar de implantación y despliegue PPM. Bueno, 9 mínimos obligatorios, es decir, qué cosas tenéis que tener verdaderamente antes de empezar a desplegar una herramienta. Bueno, lo primero es tener una jerarquía organizativa y una definición de competencias mínima. No os digo que tiene que ser algo absolutamente, ¿no?, del primero al último integrante de la organización, pero muy principalmente Project Manager y PMO tienen que tener unos roles muy definidos. Y esto sucede enormemente en los que se pisan competencias. Esto lo veremos un poquito después y cómo genera resistencias. El siguiente es, claro, tener un sistema de comunicación de canales formales y terminología, es decir, un diccionario común con el que todos nos entendamos, pues razonablemente bien definido. Ya sé que tenemos también que tener canales informales, pero no pertenecen a la definición organizativa, sino esto pertenece, digamos, a otras capacidades de dirección, ¿no? Por eso no lo ponemos aquí. Para mí, uno de los claves es tener muy claros cuáles son los criterios de seguimiento. Como ya sabéis, nosotros abogamos por tener pocos, pero muy precisos y muy compartidos. O sea, en qué unidades se mide, cuándo se mide, cuál es el criterio que se sigue para sumar unidades, etcétera, etcétera. El siguiente son los criterios de aprobación, tanto de proyectos como de flujos de trabajo, para que no haya vacíos, no haya esperas y no haya solapes. La gestión de recursos. Esta es una fuente enorme de resistencia, ¿vale? Lo veremos después en la resistencia de las personas. Tiene que estar muy claro y aprobado y consensuado quién es el que asigna recursos. Si es la PMO, si hay un gestor de recursos aparte de la PMO, si es el jefe de proyecto o si es el responsable o el gerente de área o es a través de un comité. Pero esto tiene que estar perfectamente claro. Y lo tienen que tener muy claras también las personas que van a ser asignadas, los team members normalmente, que se van a asignar a los proyectos, ¿no? Como sabéis, somos grandes defensores de tener reportes, visualizaciones estandarizados, de manera que todos sepamos a qué nos vamos a enfrentar a la hora de hacer seguimiento. Y luego quizá estos últimos puntos pues, no son tan obligatorios, pero nos parecen muy importantes. La primera sería, oye, evaluemos los proyectos por objetivos estratégicos. Se pueden evaluar por muchas otras cosas. Se pueden evaluar por ROI, se pueden evaluar porque el directivo que lo lidera grita mucho y no quiero que me griten. Esto sucede con mucha frecuencia, estoy seguro que a vosotros también. Pero si somos capaces de ponerle la banderita del objetivo estratégico al que está sirviendo este proyecto, entonces conseguimos tener luego muchísima más fuerza a la hora, por ejemplo, de promocionar ese proyecto o de matar el proyecto o de pedirle a los responsables de ese proyecto de alguna de las tareas que actúen de una manera o de otra. Hablando de herramienta, si el software que PPM lo integráis bien con el resto de soluciones que tenéis en la organización, está prácticamente garantizado que va a sobrevivir y va a estar saludable. Como os decía al principio, esto básicamente no tiene nada que ver con la herramienta. En realidad la herramienta es solo una parte. Y en ese sentido tiene que estar igual de bien integrado la herramienta con otras herramientas, la PMO o la dirección de proyectos que sea con el resto de la organización, así como
los criterios de toma de decisiones verticales tienen que estar bien integrados. O sea, la integración aquí es obligatoria. No intentéis, desde un punto de vista de modelo organizativo, ir, como decimos aquí, de tapadillo, ¿no? Empezar pequeño y, bueno, pues a ver si voy convenciendo y a ver, intentemos integrar desde el principio, intentemos ser, digamos, inclusivos, ¿no? Lo mismo sucede con la configuración y parametrización. Si tu aplicación, si tu sistema no está bien configurado, parametrizado para atender a las realidades de la organización en la que estás, pues, hombre, tienes más riesgo, ¿no? Bueno, con esto hemos visto lo que es la indefinición organizativa. Vamos a hablar ahora de las resistencias de las personas y vamos a empezar quizá el por qué importa allí. Sobre todo vamos a intentar definir, ¿no? Qué es la resistencia. Y la resistencia básicamente es yo no uso la herramienta o impido o pongo trabas a que otros la usen, es decir, la boicoteo. Esto, no tengo encuesta, me parece, bueno, quizás sí al final, pero quizá en el chat, si podéis ir poniendo en el chat o en las preguntas, cuáles de vosotros, si vosotros estáis experimentando esto, ¿no? En nuestra experiencia sucede en todos los casos. Y sucede en todas las organizaciones. Y sucede con todas las herramientas, ¿no? Siempre hay resistencia o casi siempre hay resistencia, ¿no? Y esto tiene una consecuencia. Y la consecuencia es que los beneficios de la gestión por proyectos desaparecen. Y con ellos, pues desaparece el sentido de tener una herramienta de gestión de proyectos. Pero es que desaparece el sentido de tener una oficina de proyectos y con ella, en muchísimas ocasiones, también desaparece el sentido de la gestión de proyectos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que, es que el equipo, por las razones que sean, que somos las que vamos a ver ahora, decidió no utilizar la herramienta porque tenía la libertad para no hacerlo y además decidió no usarla o usarla poco? No había una jerarquía suficientemente fuerte. Con esto el uso bajó. La PMO, pues claro, al final decían, pero ¿para qué te pagamos un sueldo? Y al final todo fuera, y vuelta otra vez a la prehistoria, con los Exceles, con los project desconectados, etcétera, etcétera. Es decir, la resistencia de las personas probablemente sea una de las cosas o uno de los aspectos de gestión más importantes a la hora de enfrentarse a la implantación de un PPM. Siempre estamos hablando de todos los aspectos relacionados con procesos y organización, no perdáis de vista este, ¿no? Sería un poco el resumen. Hay dos factores que tenemos que controlar, diagnosticar y tener en cuenta al mismo tiempo. El primero sería la actitud. Es decir, una persona o un grupo de personas puede tener una actitud que puede ser resistencia, creencia, puede ser positiva o negativa. Y esta puede tener mayor o menor impacto, es decir, hay un multiplicador que es la libertad que tiene la gente para resistirse. Es decir, y a ti no te gusta la herramienta, pero no tienes ninguna libertad para resistirte, sería un poco la traducción de esto, ¿no? Vamos a analizar los dos y cuáles son los aspectos que impactan dentro de los dos y qué grupos hay. Vamos a seguir adelante. Entonces, veis que aquí en el menú, arriba, tenemos el punto 1, es la actitud, y vamos a dividirlo por grupos. Y son grupos funcionales que tienen mucho que ver. Aquellos que no tenéis IT en Platform, yo creo que también os los podéis imaginar, son los team member, después están los project manager, están los jefes de departamento que suelen ser transversales, ahora hablaremos de ellos, y un tipo de resistencia a dominem que hemos denominado, luego explicaremos. Como todos sabéis, una herramienta de gestión de portfolio de proyectos normalmente es una pirámide, ¿no? En el sentido de que las bases, digamos, los team members, que son la masa, la mayoría, pues reportan horas, reportan avance de tareas, hacen trabajo colaborativo, suben documentos. Todo esto construye hacia el project manager, al jefe de proyecto, y a su vez esto va construyendo hacia arriba, hacia el programa y hacia el portfolio. Es decir, es una pirámide que, como veis, todos tienen su importancia, porque si los team members no colaboran, el sentido que tiene la parte más superior, pues no lo va a tener, no va a tener ninguno de los beneficios que vimos antes, ¿no? Y luego veremos la libertad de resistirse como medidas de primer orden, es decir, políticas por una parte y tácticas por otra, ¿no? Bueno, pues veamos. Entonces, la actitud. Analicemos un poco esto de la actitud, ¿qué es? Bueno, pues ya hemos visto que puede ser positiva o negativa. Hay muchas personas que están enamoradas de la herramienta o del sistema de gestión. Esto sucede mucho normalmente en niveles de PMO.
Y sucede mucho en los niveles de aquellas personas que decidieron por una herramienta o por otra. Pues el que decide por una herramienta, pues normalmente la va a defender a capa y espada, ¿no? Entonces, este tendrá una actitud positiva. Puede estar neutra también, ¿eh? Disculpad, falta quizá ahí. Pero la neutra no tiene demasiado impacto, si quieres, ¿no? La positiva se puede utilizar y la neutra se puede anular. Perdona, la negativa se puede anular. La neutra, bueno, pues con un buen plan normalmente no tendría que tener más impacto, digamos, ¿no? Como sabemos, claro, en el momento de despegue, esto, tened muy claro que no tiene nada que ver con el conocimiento de la herramienta, porque estamos en una fase previa. Por tanto, los prejuicios que tengan, pues dependerán pues, de la personalidad, de las motivaciones, de la experiencia con herramientas pasadas. Esto nos encontramos mucho. Uy, no, si es que yo tuve esta herramienta, aquella, y ahora aquello una pesadilla. Entonces, claro, ¿cuál va a ser su actitud? Pues normal, va a ser negativa. Estas medidas de que vamos a ver ahora, que son, como decimos aquí también, de perogrullo, que son evidentes, aplican a todos los perfiles. Entonces, cuando vamos a ver cada uno de los perfiles y sus motivaciones, pues me gustaría que las tuvierais presentes para poder aplicarlas a cada uno de ellos, porque tienen sentido en todos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de evangelización o de convencimiento, es, oye, vamos a decir cuáles son las bondades del modelo y no solo de la herramienta, no os centréis normalmente en la herramienta porque la herramienta, como digo, en la mayor parte de los casos es casi lo de menos, sobre todo para las personas que la van a utilizar. Lo que tenéis que evangelizar o tenéis que convencer es sobre cuáles son los beneficios ampliamente hablando tenemos, ¿no? Ya hemos visto cuáles son los beneficios antes. Estos son los que tendríamos que ir aplicando, ¿no? La formación, ¿cuántas veces nos encontramos que se van sumando personas? Hay una formación inicial y después, si te he visto no me acuerdo, es decir, las personas no se les mantiene una formación continua, si uno se sube a la herramienta cuando ya está en marcha, pues tampoco me lo cuentan bien o me lo cuenta el de la mesa de al lado. Es fundamental que se entienda bien el uso de la herramienta, y no solo en la herramienta, sino en los procesos. Es decir, explicar a un team member cómo se reportan horas, pues es muy fácil, casi no hace falta. Pero es tan importante decirle cómo se hace, que cuándo se hace, qué impacto tiene, por qué se hace. La siguiente, estaríamos hablando de aquellos que tienen una visión positiva. Hombre, identificar cuáles pueden ser los impulsores, los aliados. ¿Por qué? Pues porque en un plan, como veremos después, de despliegue, pues tiene mucho sentido contar con aquellas personas que van a impulsar la herramienta, ¿no? Y hombre, pues esto tiene todo el sentido, ¿no? Es decir, hombre, para cada uno de los perfiles de usuario, tanto Team Member, Product Manager como jefes de departamento, hombre, encontrar casos de éxito fácil iniciales, de manera que haga que las personas se encuentren más confortables y vean cuáles son los beneficios de una forma más sencilla. Vale, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir uno por uno y vamos a ver cuáles son las resistencias y cuáles son las acciones. Es importante que tengáis en cuenta que la resistencia es diagnosticada. Aquí tenéis que ser inteligentes, no es preguntar, oye, ¿y a ti, tú por qué no quieres utilizarla? Y va y te dice, pues cualquier cosa. No, normalmente no sucede. ¿No? En algunos casos sí, como veremos, pero lo más normal es que uno lo tenga que diagnosticar o lo tenga que deducir. Aquí los que os hemos puesto son las que nosotros hemos visto a través de 500 implantaciones, cuáles son las más frecuentes, o las más comunes, o las que se repiten con mayor frecuencia. Entonces, a un team member lo normal es que diga, esto es más trabajo. Y tiene razón, o sea, no nos engañemos. Aquí normalmente cuando a un team member, cuando a alguien a un programador o a alguien, a un arquitecto, cualquier persona que está haciendo su trabajo, si además le decimos, mira, además ahora en tu trabajo va a estar, pues subir la documentación aquí, colaborar de esta manera, tienes que reportar horas, tienes que reportar el avance de las tareas, bueno, pues efectivamente es más trabajo, pero tenéis que tratar de hacerles evidentes cuál es el beneficio de conjunto, es decir, elevar su mirada. Y esto tiene mucho que ver con lo que hemos visto al principio. Es decir, y no penséis que porque es team member vaya a ver menos los beneficios de la herramienta. Todo lo contrario, casi diría yo. De hecho, es más, en nuestra experiencia, los team members son más permeables a ver los beneficios del conjunto que un project manager, que con frecuencia se preocupa más de la gestión de su proyecto.
Entonces, no tengáis timidez a la hora de hacerles ver cuál es el beneficio que sus acciones tienen y que el mayor trabajo que tiene, digamos, repercute dentro de la organización. Sobre todo, no lo neguéis, porque negarlo, pues ya sabemos que normalmente no es fácil. Estoy más controlado. Esta es una muy frecuente también, y además en todos los perfiles. Claro, aquí todo el mundo sabe de lo que hago, etcétera. Claro, bueno, pues la acción que nosotros hemos visto que es más eficaz es, efectivamente, y aquí es donde tú te puedes lucir y puedes mostrar tu calidad. Esto os recomiendo mucho que aquellos que utilizáis ITM Platform ya sabéis que hay un panel de colaboración, aquellos que no, pues es posible que la herramienta que utilicéis lo tenga, y si no, que os ayudéis de herramientas terceras. Es decir, conviene mucho que haya un entorno colaborativo de manera, porque es un multiplicador. Si conseguís que las personas comenten sobre las tareas dentro del área de comentarios de la tarea y que se vaya creando un ecosistema dentro del sistema, dentro del PPM, entonces conseguís que las personas se sumen, ¿no? Y ahí, claro, el del estoy más controlado, pues digamos que va bajando, ¿no? El clásico, no me gusta la herramienta o algunas de sus funcionalidades. Normalmente nunca dicen esto, dicen no me gusta la herramienta, punto, ¿no? Bueno, pues entonces aquí lo que vemos más eficaz siempre es, bueno, lo primero es escucharlos. O sea, hay que aceptar las quejas objetivas y argumentar las subjetivas. Cuando uno va a aceptar las quejas objetivas, pues, oye, tomad nota, porque en muchas ocasiones no les gusta por una buena razón. En el no me gusta, normalmente, y en PPM siempre sucede lo mismo, es al que las capas más bajas en esta pirámide, que no digo más bajas en nada, sino simplemente en la pirámide de alimentación de información al sistema de gestión de proyectos, pues normalmente al que menos le va a gustar es al team member, aunque tiene menos prestaciones, porque tiene menos que hacer, ¿no? Después va el project manager, que normalmente suele tener unas exigencias de un tipo que no tienen que ver, digamos, o que no suelen encontrar en herramientas de gestión de portafolio de proyectos. Bueno, pues todas estas hay que escucharlas y hay que reportarlas. Y nosotros, como ITM Platform, en este caso, ya sí que estoy haciendo publicidad, estamos siempre encantados de escucharlas, porque es la manera en la que podemos hacer que la herramienta guste más, ¿no? Claro, va gustando más cuanto más arriba. Al director general le encanta BPM, porque de pronto ve unos cuadros de mando, que es lo único que hace una vez para el mes o cada 2 semanas o el tiempo que sea, ¿no? Bueno, estas serían con respecto al team member. Si vosotros tenéis algunas otras que hayáis detectado, pues me gustaría mucho también que las pusierais en las preguntas de forma que luego las podamos compartir. No, lamentablemente no podemos compartir las preguntas tal y como están escritas, pero las leeremos. Sobre la resistencia del Project Manager o las resistencias que vemos cada vez más de los Project Manager y como resulta que la mayor parte de los que estáis aquí, o no la mayor parte, pero sí una mayoría, digamos, sois Project Manager, pues me gustaría mucho saber si verdaderamente vosotros habéis visto esto en vosotros o en vuestros compañeros, ¿no? Entonces, la primera sería, la más generalizada es, nada, mira, yo trabajo a mi aire. Esto normalmente un Project Manager no lo dice, pero lo dice, ¿no? No lo dice con palabras, pero lo dice de otra forma. Entonces, aquí lo que vemos es, mira, efectivamente tú hasta ahora trabajabas a tu aire porque tenías un proyecto, tenías un Excel y podías hacer lo que quieras, pero es que aquí en realidad tienes lo mismo, tienes la misma libertad. Efectivamente, en capas superiores, en tiempo real, van a saber cómo va el proyecto, pero es que este es el gran beneficio. Y esto es un beneficio de conjunto. Entonces, lo que normalmente aconsejamos es que de nuevo se evidencie el beneficio de conjunto. Como os adelantaba antes, en nuestra experiencia, un project manager, el beneficio de conjunto le afecta un poco más, digamos, aceptarlo, digo, le cuesta más aceptarlo que quizá un team member o un directivo. ¿Por qué? Pues porque un proyecto en sí mismo tiene una complejidad, pues hombre, como todos sabéis, pues puede ser una microempresa incluso, digamos, un proyecto, ¿no? Entonces tú dices, ya, a mí el conjunto me parece muy bien, pero yo lo que quiero sacar adelante es mi proyecto, ¿no? Ah, pero en este sentido, y en el yo trabajo a mi aire, de nuevo puedes exponer tus competencias. En un ecosistema, como suelen ser los clientes que tienen o las organizaciones que tienen PPM, no hay un solo proyecto, ni dos ni tres, ¿no? Puede haber 8, 10, 20, 30 proyectos en vuelo, incluso más. En este sentido,
pues exponer las competencias como Project Manager en tiempo real siempre es bueno. Y esto os aseguro que es así, ¿eh? O sea, no hay Project Manager que utilice bien PPM, que no suba en el escalafón jerárquico o en el escalafón de, digamos, reconocimiento de competencias. Esto siempre es el caso, ¿no? Con lo cual, la herramienta es una enorme oportunidad de hacerse ver y de compartir con compañeros, que al final también es un poco de lo que se trata, ¿no? La siguiente, esta es una enorme, y esta sí se dice. No, no, mira, es que yo no quiero reportar antes de las entregas o de la entrega, ¿no? Muchas veces hay una entrega final y ya está, ¿no? Pues cuando es un edificio, pues yo cuando ya entregué el edificio, te dije que estaría el 12 de marzo y ya está el 12 de marzo. Bueno, eh, aquí igual de fuerte que es la resistencia, la acción, el argumento, el contraargumento es potentísimo. Y es, mira, tú como project manager, básicamente lo que tienes que hacer es gestionar los riesgos del proyecto. Tienes que ser inteligente y verlos a tiempo. La herramienta lo que te va a permitir es exponer los riesgos del proyecto a tiempo, denunciarlos antes, escalarlos. Esta es la clave. Y con esta, el no reportar antes de la entrega normalmente se cae. Mira, vamos a un 28% o un 25%, cuando deberíamos de ir a un 30%. Y es que hay un riesgo. O vamos bien y hay un riesgo y nos vamos a desviar. Decidlo, porque es la única manera de que no sea culpa vuestra como project managers. La siguiente es la misma, ¿no? Es decir, no me gusta la herramienta, no participé en su selección. Y esto es muy frecuente y además tienen toda la razón, ¿eh? Porque muchas veces no he participado en la selección, pues sucede. Y muchas veces, francamente, sucede porque tiene que suceder, porque al final lo que está buscando la organización es, bien, que la herramienta PPM sea suficientemente buena para el Project Manager, que cubra todas sus necesidades básicas, pero lo que estamos buscando es a nivel de portafolio, a nivel de programa, a nivel de decisiones, de dashboard, de alineamiento estratégico o lo que sea, ¿no? Entonces, aquí en este sentido, pues de nuevo, hay que escuchar y aceptar las quejas objetivas. De nuevo, nosotros como IT en Platform encantadísimos de escucharlas, ¿no? Pues que el Gantt esto, aquello, lo otro, lo que sea. Pero hay que aceptarlas, no hay sistema perfecto. Las subjetivas, que hay muchas normalmente, sobre todo, ¿por qué? Pues porque un project manager, no nos olvidemos que es un profesional de la gestión de proyectos. Al contrario que un team member. Un team member es un profesional de lo suyo, pero un project manager es profesional de la gestión de proyectos. Por tanto, tiene mucha experiencia. Y aquí, digamos que se combinan las dos cosas. La experiencia hace que tu aversión al cambio sea mayor, porque yo ya conozco esto y no quiero cambiar. Bueno, chicos, pues aquí es que no queda otra. Muchas veces lo que hay que hacer es aceptar lo nuevo y abrazarlo y tratar de hacerlo mejorar. Y en otras ocasiones, pues efectivamente tiene razón y esto es así, ¿no? También existe, digamos, aquí digamos, la clave de personalización de la herramienta, ¿no? Normalmente las herramientas PPM se pueden personalizar de forma bastante fuerte. Quiero personalizar el workflow, quiero personalizar o adaptar los procesos, ¿no? Y esto es algo que normalmente también hace que el jefe de proyecto sienta que participa más en aquello que es, digamos, al final lo que tiene en la pantalla delante, ¿no? Todo el día. Vale, una muy gorda es la siguiente también, y es, no me quiero enfrentar a la resistencia de los team members. Como hemos visto, los team members se resisten y dicen, mira, yo no quiero utilizar porque no quiero reportar horas. Bueno, y esto es, como veremos después, también sucede en capas superiores. Lo único que se puede hacer esto es, mira, vamos a trabajar juntos en convencerlos. Agarremos, y esto se puede tomar, el plan de resistencia team member que hemos visto antes, trabajarlo con los project managers y hacer reuniones de trabajo, talleres con los team members, viendo cuáles son las resistencias que hemos diagnosticado y cuáles son las acciones que queremos tener. También hay un asunto de jerarquía aquí, no nos olvidemos, ¿eh? Y luego hablaremos de ello después en la libertad para resistirse, pero esto es muy importante también. Y hacerlos partícipes digamos, del plan, ¿no? A los team members. Voy a proseguir y vamos a ver ahora las de jefes de departamentos, que he visto que también había una cantidad no desdeñable de responsables de áreas funcionales, que normalmente son los responsables jerárquicos de team members y project managers, con lo cual aquí se suman algunos otros factores pues, que tienen mucho más que ver con
oye, no me quites a esta persona o deja de utilizar mi departamento para tus proyectos, ¿no? Pero la primera que vemos es que cuando el jefe de departamento, el gerente, tiene el project manager y dice, no me quiero enfrentar a la resistencia de los project managers. Entonces, se ha decidido, vale, pues vamos a montar la herramienta de gestión de proyectos X. Y los project managers, con lo que hemos visto antes, dicen, pues yo es que no estoy convencido y me quejo todo el día y reporto incidencias donde no las hay, o si las hay, o bueno, lo que ya hemos visto, ¿no? El jefe de departamento podría encontrarse con, mira, yo es que no quiero esto, yo les quiero a todos contentos. Bueno, pues de nuevo, aquí lo único que se nos ocurre hacer es, oye, vamos a trabajar, agarrar el plan de resistencia del Project Manager, trabajar con ellos, ver por qué se están resistiendo y hacerles partícipes del plan. Aquí, básicamente, como veis, se trata sobre todo de transparencia, es decir, de que todos conozcan cuáles son las ventajas que tiene implantar un sistema como este, ¿no? Os invito a que penséis también en un ejemplo, ¿no? Es decir, muchos de vosotros seguramente tengáis un sistema, un ERP, ¿no? Pues o SAP o cualquier otro de estos, ¿no? Y a muchas personas pues no les parecen sistemas amigables, buenos, y, bueno, todo el mundo casi casi que los odia, ¿no? Pero a nadie se le ocurre resistirse, yo no quiero utilizar esto, ¿no? Luego veremos que esto tiene que ver con la libertad de resistirse. Es decir, en los ERP lo general es que la actitud es malísima, pero la libertad de resistirse es cero, con lo cual no importa, ¿no? En PPM todavía no hay una madurez suficiente, al menos en los mercados en los que estamos, es decir, normalmente de habla hispana en este caso, y por tanto tenemos que trabajar mucho más el tema de la actitud, ¿no? No me gusta la herramienta o no participé de nuevo en los jefes de departamento y aquí es que no hay ninguna otra. Hombre, aquí evidenciar el beneficio de conjunto debería de ser, digamos, menos necesario, porque si un jefe de departamento no entiende el beneficio de conjunto, francamente, el problema a lo mejor es otro, ¿no? Y por último, de resistencias, vamos a hablar de la resistencia dominem, que seguramente ya estáis familiarizados con la falacia dominem, que es la que considero que un argumento tiene que ser incorrecto por quien lo pronuncia, ¿no? Desautorizo. Es decir, si Pepe, que es imbécil, me dice algo, pues ese algo va a ser una imbecilidad, ¿no? Este, básicamente, hablando mal y pronto, es la falacia dominem. Y no es cierta. Es decir, hasta Pepe puede decir algo que esté correcto y que esté en línea con lo que yo pienso, pero simplemente porque lo ha enunciado Pepe voy a estar en desacuerdo. Entonces, en otras palabras, viniendo y hablando de PPM, si la iniciativa viene de alguien a quien no respeto, por ejemplo, y esto decidme, por favor, si sucede, por ejemplo, hay una PMO, alguien ha decidido montar una PMO y resulta que los jefes de departamento dicen, mira, a mí no me vengas a organizar mis proyectos porque son mis proyectos, ¿no? Entonces, llega el nuevo individuo y a este individuo pues le rechazo. Es que traigas y digas lo que digas, aunque traigas la mejor herramienta de gestión de proyectos y portfolio del mundo, que es ITM Platform, aunque la traigas, voy a decirte que no. Bueno, esta es la falacia de Dominem. Hay que tener, perdón, la falacia, es decir, la resistencia a Dominem. Es irracional, es malísima, precisamente porque es irracional. No vamos a entrar en cómo se trata, porque de esto hay libros, básicamente. Pero bueno, también es verdad que se producen niveles normalmente más altos, en los más políticos, en los que, bueno, pues las decisiones que se toman pues son de mayor peso. Por eso he puesto el ejemplo de, viene el de la PMO ahora a decirme cómo tengo que hacer mi trabajo, ¿no? Y con esto acabamos con el tema de la actitud. Y vamos ahora a hablar un poco de una cosa que tiene que ver con la indefinición organizativa también, pero sobre todo que tiene que ver, digamos, directamente vinculada en este caso con la resistencia de las personas, que es cómo te dejo que te resistas, ¿no? Entonces, la actitud tiene o no impacto, dependiendo, como veíamos antes, de la capacidad que tengan las personas de boicotear una implantación. Y esto, de verdad, lo hemos visto en decenas de ocasiones. Y no solo con ITM Platform. De hecho, nosotros solemos ir, o tenemos muchos nuevos clientes que vienen de haber fracasado y cambian de herramienta. Cuando yo me alegro mucho que cambien de herramienta, pero el problema no era ese. El problema es que ha habido personas que se han resistido y han boicoteado la implantación.
¿no? Hablando de la libertad para resistirse, entonces, lógicamente aquí el objetivo del caso este es reducir la libertad de no utilizar el sistema. Claro, uno dice, reducir la libertad suena mal, eh, porque la libertad tiene siempre que estar allí. Bueno, quizá no tanto. Dejadme poner un ejemplo. Si yo he conseguido que la actitud sea positiva, la reducción de libertad no se nota tanto. Si mis ciudadanos saben que tirar papeles al suelo no está bien, porque luego tendrá que haber alguien que lo recoja después, la prohibición de tirar papeles al suelo ni se nota. Con lo cual, si la actitud que tenemos, la resistencia, las hemos vencido de una forma, como hemos visto con estos planes, bueno, la libertad de resistirse ya da un poquito igual. Pero lo cierto es que nunca eres capaz de reducir por completo la resistencia de las personas. Por tanto, la libertad o el impacto que esto tenga tiene que ser el menor posible. Vamos a ver algunas medidas, pero considerar, por favor, siempre la realidad de cada organización, porque esto no es café con leche para todos, como decimos aquí también, ¿no? Es decir, es muy sensible porque quizá tenga más que ver con la autoridad y la jerarquía y la organización. Entonces, lógicamente, tenéis que tener en cuenta la realidad de vuestras organizaciones. Como medidas de primer orden, políticas, y aquí digamos que quizá, bueno, ya las conozcáis un poco, pero bueno, serían las primeras de las medidas de primer orden, sería pues la obligación. Es decir, el impulso tiene que provenir de la dirección. No tiene que haber un deseo, no tiene que ser pues esto está bien, no tiene que estar convencido el director general o que alguien le haya dicho, oye, hacemos esto y de, bueno, vale, pruébalo. No, tiene que haber un mandato. Si tenéis esto, lo tenéis todo. Y si no lo tenéis, ni lo intentéis todavía. Es decir, procurad ganaros. Esto de nuevo lo discutimos en profundidad en el webinario de despliegue de PPM. Tiene que haber medidas en caso de incumplimiento, es decir, no puedes tener un procedimiento definido y que luego no suceda nada. Es decir, tiene que haber un líder con peso organizativo y autoridad para penalizar en el caso de que no se haga. Mirad, y es que esto es muy sorprendente y ahora que estamos, digamos, en un webinario en el que estamos, entiendo, en mercados de habla hispana, ¿no? Esto no sucede en España y sucede en todos los países en los que vamos, y es que existe la libertad para resistirse, cuando en mercados normalmente anglosajones lo que vemos es que a nadie ni se le ocurre. Y me gustaría que en vuestra experiencia me dijerais si esto lo veis así, pero a mí, francamente, y personalmente también, me sorprende bastante en el sentido de que alguien puede decidir no utilizar, o sea, hay un sistema por el cual la organización decide que se reportan horas todas las semanas y que se reporta progreso todos los días, o al revés, ¿no? Y hay alguien que dice, no, a mí esto no me apetece hacerlo. Y unos jefes de proyecto lo hacen y otros no. Y unos team members lo hacen y otros no. Esto no debería de suceder. Y no debería de suceder, debería de ser penalizable y además debería de venir desde arriba, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de medidas de primer orden es que esto tiene que estar desde el principio. Y siempre y en todos los casos tiene que haber una enorme transparencia. Es decir, estas son las obligaciones y estas son las formas en las que se tienen que hacer, ¿no? Y de alguna manera las penalizaciones ni siquiera tendrían que estar, ¿no? Porque no deberían de darse. Veamos un poco medidas tácticas, que quizás sea un poco lo mismo, pero bueno, en términos de obligaciones funcionales y basado en la definición organizativa, pues si los team members tienen que reportar horas y los project managers han de reportar el progreso, esto es de obligado cumplimiento. Y cuando decimos esto de obligado cumplimiento, es responsabilidad de aquellos que definen el proceso, es decir, de la PMO y de los directivos, que todo proceso lleve asociado un grado de obligatoriedad. No digamos que los team members han de reportar horas, no, es que tiene que haber un grado concreto de obligatoriedad y tiene que haber un proceso bien definido. En muchas ocasiones lo que sucede y por el que hay una libertad grande de resistirse es porque no está bien definido el proceso y por tanto esto no es, entre comillas, culpa de aquel que se resiste, sino que no está suficientemente bien definido. Esto ya lo hemos visto, bueno, es básicamente lo que he dicho, pero hay un punto, el B, que me encantaría también que si pudierais, hicierais algún comentario sobre esto, ¿no? Y es,
Mira, todo tiene que estar procedimentado. Y lo que nos damos cuenta es que en muchas ocasiones hay subsidiariedad, perdón por la palabra, que es rarísima. Es decir, no puede haber una delegación del trabajo. El PMO no debe de hacer el trabajo del jefe de proyecto porque teme a su resistencia. Nos lo encontramos en 3 de cada 10 casos. Y en 3 de cada 10 casos también nos encontramos con jefes de proyecto que están haciendo el trabajo del team member, que están reportándole las horas o que están reportando los proyectos, que no delegan el seguimiento de las tareas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen miedo de la resistencia que pueden tener. Esta, amigos, no es la forma. No os pongáis sobre vosotros mismos la carga de trabajo que pertenece a otros, porque es que si no estamos falseando el sistema, digamos, estamos falseando el proceso completo, ¿no? Vale, voy a lanzar una pequeña encuesta para que no nos durmamos y además estamos ya cerca del final y para que nos conozcamos un poco más también, de nuevo, y es, a ver, un segundito, si soy capaz aquí la tenéis. ¿Cuál es el grado de resistencia que existe en vuestra organización? Es decir, de lo que ya hemos visto, ¿cuál es, digamos, lo que vosotros veis? Aquí podéis elegir varias, ¿vale? Es decir, podéis elegir varias opciones. Hombre, quizá la primera de prácticamente nadie está en contra sería exclusiva, ¿no? Dice, bueno, si has hecho clic sobre esa, no hagas clic sobre ninguna de las demás. La segunda sería, hay resistencia de la actitud, pero se siguen los procedimientos. Mira, en general, no les gusta o les gustaría que no, tal, pero bueno, como aquí, si no lo haces, pues estás en la calle, pues no hay otra. Los team members no lo están adoptando bien, no les gusta, no lo quieren y se resisten, al margen de que tengan libertad o no, ¿no? Luego hay resistencia de los project managers. Mira, los project managers no les gusta por alguna de las razones que hemos visto ahí. Me gustaría mucho también, si votáis alguna de estas, que luego en las cuestiones nos compartáis como comentarios cuáles son las resistencias estas que veis vosotros, ¿no? En las que estáis marcando ahora. Si hay resistencia de los gerentes, es decir, aquellos directivos que están diciendo, no, a mí déjame que yo esto prefiero tener mi control, ¿no? Y luego, si la implantación, digamos, ha fracasado en el pasado. Como os he dicho antes, tenemos algunos casos que es así, ¿no? Y luego, la última sería, bueno, pues no hemos implantado PPM y, bueno, pues también, claro, si no lo has implantado no tienes ni idea de lo que puede suceder, pero prevés que te va a suceder algo de lo que hemos visto. Bueno, pues voy a cerrar la encuesta. Si alguno no ha hecho clic, pues que lo haga ahora. Vale, pues veo que seguimos haciéndolo, así que voy a daros un poquito más de tiempo para poder compartir. Esto es una de las partes más interesantes de los webinarios, porque al final pues compartimos experiencias, ¿no? Aunque solo sea yo el pesado que está hablando. Bueno, voy a parar ya la encuesta y voy a compartir los resultados con vosotros. Bueno, básicamente está bastante equilibrado. Vamos a ver. Nadie está en contra, hay un 4%. Es decir, de entre los ciento y pico que somos, que no sé cuántos habrán votado, pero bueno, lo cierto es que hay muy pocos que dicen nadie está en contra. Ayer, sin ir más lejos, tenía una reunión con una consultora que factura más de un billón en inglés de dólares americanos en Estados Unidos y decían lo mismo, dicen, no conocemos ninguna solución PPM de la que nadie esté en contra, porque el problema no es la herramienta, sino es el PPM en sí, ¿no? O sea, fijaos que esto sucede en el mundo entero, ¿no? Me encanta ver que hay resistencia en la actitud, pero que se siguen los procedimientos. Esto es el 58%. Es una foto excelente esta, ¿eh? Yo creo que tenemos una audiencia francamente interesante. Y de esta resistencia vemos que hay más resistencia, como prevemos, de los project manager, algo más que de los team member, aunque se parece mucho. Me sorprende un 30% de resistencia de los gerentes. Es sorprendente. Yo diría, o me gustaría entender, que no haya votado esto, las personas que hayáis votado esto, si no os importa, ¿podríais aclarar qué tipo de resistencia tienen y por qué? Porque que un gerente se resista a PPM
entiendo que solo sería, bueno, pues un poco por ¿no? Digamos, por tener el reino de taifas, como decimos, ¿no? Y no hemos implantado PPM, pero prevemos, digamos, problemas en las anteriores, el 33%, que es altísimo también. Muy interesante. Voy a detener los resultados y vamos a ir casi ya acabando. Creo que he compartido con vosotros, ¿verdad? Sí. Vamos a ir avanzando Vale, en cómo diseñar un buen plan de adopción. Aquí, de nuevo, esto va a ser bastante rápido, vamos a sobrevolar porque tiene mucho que ver con webinarios que ya hemos dado en el pasado que tienen que ver con la adopción. Entonces, aquí lo que os recomendamos es que tengáis un plan de expectativas corto, de 30, 60, 90 días, cuando implementáis, y tienen mucho que ver un poco con las métricas que queráis montar, ¿no? Entonces, aquí lo que decimos es, mira, primero, la herramienta, como herramienta, tiene que estar muy bien definida en las necesidades de la organización y tiene que haber especificados buenos flujos de trabajo, criterios y responsabilidades, ¿no? Esto tiene que estar clarísimo. En lo siguiente, de nuevo, tomad esta primera línea, es decir, estas necesidades y estos flujos y estos criterios, y establecerlos en una línea de tiempo, pues de estos periodos. Normalmente 30, 60, 90 están bastante bien. No quiere decir que a los 90 días está implantado y yo me voy. No, no. Luego veréis que cuando hablemos de incrementos anuales habrá planes anuales, ¿no? Pero en el plan de adopción esto lo que os va a permitir es que las métricas, digamos, permitan ver a tiempo si se están cumpliendo los objetivos. Es decir, abrid un proyecto de la implantación de la herramienta y le ponéis unos indicadores y si esos indicadores se cumplen, bien, y si no, tenéis que aplicar los planes de contingencia. Remuneración por uso. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que parece, que los usuarios, perdón, me he pasado, a ver si voy para atrás, vale. Que los usuarios se beneficien de los datos que están metiendo. Aquí cuando decimos insuflándolo de vida parece un tanto poético, pero es que es la verdad. Si los team members introducen la información que tienen que introducir y los project managers la suya y así sucesivamente, el sistema cobra vida. Si no, es un esqueleto inútil, ¿no? Por el que estamos pagando dinero que tampoco sirve absolutamente de nada. Entonces, estos usuarios lo que pueden tener, claro que les podemos remunerar y no necesariamente tiene que ser financiero. De hecho, no debería de ser financiero. Tiene que ser centradas en la demostración de valor que están teniendo ellos hacia la organización. Y no solo hacia la gestión de proyectos, sino hacia la organización, ¿no? Como por ejemplo, bueno, pues devolución de la información. Y tú estás introduciendo esta información, o estás introduciendo cuál es el grado de avance, pues a un team member que esté diciendo cuál es el grado de avance de las tareas, no lo dejes ahí. Cada semana o cada 2 semanas, dile cómo va el proyecto. Déjaselo saber. Hazle ver cuál es el impacto que él está teniendo en el proyecto. Esto lo que vas a conseguir es vencer la resistencia inmediatamente, porque están viendo cuál es su aportación. De acuerdo, soy un eslabón de la cadena, pero entiendo la cadena, ¿no? También hay que poner claro la eliminación de las tareas administrativas que se están reemplazando. Es decir, PPM, como ya hemos visto, uno de los beneficios es la automatización o reemplazo de tareas administrativas, la doble entrada de datos, etcétera, etcétera. Sobre todo con las integraciones, muy importante, ¿no? Bueno, pues esto es algo que tenéis que tener claro y devolverles a los usuarios, siempre con, o, por ejemplo, la transparencia con respecto al avance del portafolio, ¿no? Es decir, no solo cómo va avanzando el proyecto, sino cómo avanza un portfolio, ¿no? Como ya he dicho, esto lo tenemos muy desarrollado en otros materiales, pero a nosotros los incrementos anuales nos parecen muy interesantes a la hora de desplegar PPM y tiene, digamos que atiende a la racionalidad. No intentéis hacerlo todo de golpe porque ya sabemos que no va a salir bien. Y si lo haces todo de golpe en relación a la resistencia de las personas, desde luego esto va a suceder, ¿no? Si estamos intentando mascar más de lo que podemos, pues nos vamos a tratar, ¿no? Básicamente sería el resumen. Un ejemplo sería, mira, el primer año pues estandariza el proceso de información de reportes con el objetivo de que simplemente se conozcan cuáles son las iniciativas y proyectos que están en marcha. Aquí hemos puesto así como saber cuánto están gastando.
a lo mejor ni siquiera en el primer año, o a lo mejor lo puedes dividir, 6 meses lo primero y los segundos 6 meses pues lo segundo. De manera que ya tienes pequeños éxitos, bueno, pequeños o grandes, porque organizaciones que sepan qué proyectos e iniciativas tienen en marcha, si se pregunte y inmediatamente veas en una pantalla un portfolio completo, no hay muchas. Un segundo año, pues bueno, criterios de aceptación de proyectos, por ejemplo. Bueno, pues decimos cuáles son los proyectos que queremos poner en marcha y además hacemos un seguimiento del control de si están siguiendo esos criterios que establecimos en su día, siguen siendo válidos o bien tenemos que reconducir estos proyectos, ¿no? Y el tercer año, por ejemplo, una centralización de planificación alrededor de la PMO, si se decide tener una PMO estratégica y, digamos, pues sobre la asignación de recursos financieros, humanos, etcétera. Es decir, es muy importante que seáis capaz de acompañar y, digamos, contrarrestar esta resistencia al cambio con unos planes de adopción buenos. Sabéis que en IT en Platform tenemos ebooks y tenemos materiales, además de los webinarios, que a todo esto os ayudan. Yo, además, estoy encantado de tener conversaciones con vosotros, igual que yo, cualquiera de los cualquiera de los integrantes del equipo de consultores que ya conocéis, más que encantados de tener conversaciones con vosotros en este sentido. Y hasta aquí. Yo creo que me he pasado del tiempo. Efectivamente, me he pasado ya más con mucho, lo siento. Vamos a intentar hacer vamos a ver un poco cuáles son los comentarios que habéis hecho. Si queréis una demostración personalizada, que esto no hemos entrado en IT en Platform, tenéis aquí, digamos, nuestros email, tanto de Luis como del mío, o podéis poneros en contacto con vuestro ejecutivo comercial, ¿no? Le paso un momento la palabra a Luis. Ahora, por favor, los que no hayáis preguntado aún o quieran compartir sus experiencias, escriban en el panel de preguntas y respuestas. Mientras tanto, tengo una pregunta para ti, Daniel. Dices que es imprescindible el apoyo de la dirección en el despliegue PPM, ¿no? Pero, ¿qué sucede si no se tiene ese apoyo? ¿Es mejor renunciar? Sí, esta es una pregunta, gracias por formulármela, Luis. Es una pregunta que en general no se suele formular por miedo a la respuesta. Y lo lamento, pero en mi opinión la respuesta es la que uno no quiere que sea y es mejor renunciar. No, ni lo intentéis. Es decir, y aquí de nuevo estoy absolutamente encantado de ver vuestras preguntas, ¿no? Pero mirad, si no hay un apoyo de la dirección y no hay mandato, entonces vais a conseguir convencer a unos pocos. Pero lo cierto es que normalmente la resistencia siempre os va a ganar. ¿Por qué? Pues porque PPM no está solo. Es que no hay nada más que se integre en la organización, que se integre más fuertemente que la gestión de proyectos. Por tanto, tienes que tener un apoyo de la dirección para poder tener, ya hemos visto antes que hay una fuerte, ¿os recordáis en la encuesta? Hemos visto que hay muchas personas que decían, los que se resisten son los directivos. Madre mía, si no tienes el apoyo de la dirección, es que estás condenándote a ti mismo, ¿no? Entonces, os recomiendo fuertemente que si no la tenéis, la consigáis. Que es posible, al final, básicamente a un director general esto le tiene que gustar. Y en nuestra experiencia, las mejores implantaciones, con mucha diferencia, son aquellas en las que hemos ido al director general, nos ha dicho, demostradme que se puede conseguir con IT en Platform, o con PPM, con cualquier producto, ¿no? En nuestro caso, lógicamente, es el nuestro. Cuando lo ha visto, ha dicho, muy bien, a partir de ahora gestionamos y dirigimos por proyectos. Y yo quiero ver estos resultados todos los días en mi comité de dirección. Bueno, os aseguro que es que esto no falla, ¿no? Ese quizás sea un caso quizá ideal, que no hace falta necesariamente conseguir, no tienes que conseguir que el director general mencione a la dirección por proyectos como su eje de dirección, pero desde luego tenéis que tener el apoyo. Yo creo que sí. Y si no lo tenéis, pues lo intentáis conseguir. Y si no sabéis cómo conseguirlo, nosotros os ayudamos. Recordad que tenemos también algún libro blanco de la Dirección de Organizaciones por Proyectos y varios otros ebooks que os ayudan con esto. Y de nuevo, tenéis mi dirección de correo electrónico, la de Luis también. Escribidnos si tenéis alguna otra duda. Vamos a ver. Hay algunos otros comentarios que si queréis comparto con vosotros en estos 3 o 4 minutos que quieran.
Vale. Un comentario de Peter nos dice, una resistencia de los directivos que he experimentado es que ellos se crean expectativas desmedidas respecto a los beneficios del uso de la herramienta PPM. Excelente, excelente comentario. Porque, claro, PPM no lo resuelve todo. De hecho, PPM no resuelve nada si te pones así. Esto es lo que hay que decirles. PPM posibilita y le da estructura a aquello que tú seas capaz de hacer, ¿no? Es una herramienta, como la palabra dice. Y muchas gracias, Peter, porque de verdad que es exactamente esto lo que es una de las grandes, ¿no? Resistencias que después. Tenemos otro comentario de Gabriela que dice, los gerentes no entienden la utilidad de PPM versus su costo. Por tanto, la iniciativa es dirigida o planteada por los medios mandos. Creo que Gabriela se refiere a que quizá la utilidad, no estoy entendiendo si la utilidad es demasiado baja versus el costo demasiado alto y por tanto los directivos, entiendo que sí, y por tanto los mandos medios son aquellos que toman, digamos, pues el comando del asunto, ¿no? Bueno, yo francamente no le veo ningún problema a que los mandos medios sean aquellos que tomen la iniciativa. Pero igual que decíamos antes, francamente, sin el apoyo de los de arriba no vamos a conseguir absolutamente nada. Con respecto al costo de PPM, efectivamente, ha sido tradicionalmente alto. Yo entiendo que, bueno, pues a muchos de vosotros no tenéis IT Platform. Cuando estamos hablando del costo, nosotros precisamente, nuestra gran fortaleza es, pues no el costo de las licencias ya, que siempre, como sabemos, es extremadamente competitivo, pero el costo al que entiendo que te refieres también es, bueno, es que para implantar el PPM necesito estar 6 meses de consultores y claro, ya no solo es el precio de los consultores, sino los 6 meses, ¿no? Bueno, efectivamente, PPM tradicionalmente ha sido muy alto y es algo que nosotros venimos luchando contra ello, es decir, lo que llamamos la democratización de la gestión por proyectos, ¿no? Vale, hay otro comentario que me gusta por lo que veo rápidamente. Dice, hay un tema de resistencia, es por la disponibilidad de tiempo en el que hacer, andar más en la ejecución de todos los proyectos y siento que no le ven la importancia a la hora de planificar los proyectos de PPM. Muchas gracias por traer esto también. Es verdad, pero no es admisible. Mirad, al final el tiempo es un poco como las habitaciones y el gas, ¿no? Cuanto más grande es la habitación, pues más ocupa el mismo volumen de gas y cuanto más se comprime, más se comprime. No podéis permitir que por el hecho de que no tengo tiempo, no puedo reportar las horas, no puedo reportar el avance, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenéis dos opciones. Una, comprimir, ¿no? Pues mira, lo tienes que hacer igualmente y lo comprimes, que eso puede no ser realista. Dos, si las personas realmente no tienen el tiempo, entonces lo que sucede es que estamos planificando mal su trabajo. Básicamente lo que está sucediendo es que les estamos dando más trabajo del que realmente tienen. Yo me inclino más a pensar que en la mayor parte de los casos esto es una excusa que tenéis que ser capaces de destapar. ¿Vale? Porque, a ver, ¿cuánto tiempo requiere planificar un proyecto en una herramienta? Bueno, sí, es más rápido en una hoja de papel, pero ya me contarás, ¿no? Al final la diferencia tampoco es tan alta, ¿no? Bueno, yo creo, a ver, hay muchas más preguntas. Mirad, lo que os invito, porque y me gustaría respetar el tiempo de todos los que estamos aquí, es que me gustaría que escribierais las preguntas, que ya lo estáis haciendo, y os las contestaremos de alguna manera pues digamos de forma individual, porque creo que estáis dejando vuestro nombre también, o esto lo registra, creo, una cosa por el estilo. Bueno, estoy leyendo, me está trayendo Luis otra pregunta que dice, la última, lo prometo. Alba nos dice, externamente, ¿el mercado está demandando a las empresas la implantación de PPM? Es una pregunta. ¿En qué magnitud puede ser una ventaja competitiva en frente a la competencia? Vale, mirad, esto es, y creo que también tenemos por ahí algún material sobre esto, está directamente relacionado con dos cosas. La madurez organizativa de la organización y la madurez organizativa del mercado, más en concreto del país.
Entonces, en países, cuando digo madurez, hablo de madurez PPM, los 5 niveles de madurez que ya conocéis. Entonces, aquí lo que sucede es que en países que tienen, o contextos, por decirlo de otro modo, que tienen un grado de madurez más alto, es incuestionable. O sea, todos, que lo sepáis ya, todos vais a acabar utilizando PPM. Si no es dentro de un año, será dentro de 10 y si no, será dentro de 20. Pero ahí se va, esto no me cabe ninguna duda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mercados mucho más maduros, en términos de gestión empresarial, todas las organizaciones, absolutamente todas, tienen PPM y además lo tienen bien organizado, porque dice, bueno, pues empezamos por una parte de gestión, digamos, solo de proyectos y tareas y luego vamos verdaderamente a la gestión de programas y de portafolio. Esto es en nuestra experiencia lo que hay. Y baste decir con que en el mercado PPM, pues el 80 y pico % del volumen pues se encuentra en un solo país, ¿no? Que no creo que os haga falta deciros cuál es. Entonces, ¿por qué? Porque todas las empresas lo tienen ahí, ¿no? Bueno, creo verdaderamente que creo que lo tenemos que dejar aquí porque, claro, es que podríamos estar hablando durante horas y horas, porque todas las preguntas que veo y todos los comentarios son muy inteligentes y muy interesantes. Una de las preguntas es, ¿se está grabando? Sí, se está grabando y os lo vamos a enviar. Bueno, y sin más, pues os agradezco mucho. Veis ahí los correos. Me gustaría que si podéis hacer alguna valoración, porque no vamos a enviaros ninguna encuesta esta vez, pero bueno, si podéis hacer una valoración de este webinario y de qué os gustaría que tratara el siguiente webinario, como sabéis, a nosotros esto nos gusta mucho, pues os lo agradeceríamos mucho. Si necesitáis una demostración de ATM Platform, pues lógicamente estamos encantados de hacerlo. Y nada, pues le paso la palabra a Luis para que se despida de vosotros. Muchas gracias a todos por haber asistido a este webinar. Y lo dicho ya por Daniel, este webinar será grabado y compartido con vosotros y bueno, ahí tenéis los diferentes emails para que podáis poneros en contacto con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.